Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. QU Copyright y Lucius Superíndice 3N tenerlos por AQU, listos para una charla de esas que nos gustan, de las que se ponen interesantes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona, Demet Özdemir y Can Yaman. Esa pareja que nos hizo suspirar frente a la pantalla, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, pero QU Copyright pa su superíndice 3 realmente de true S de las CU maras. ¿Es todo tan perfecto como lo pintaban? Hoy vamos a desentrar más menos la verdad que nadie te con tu superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N. Olbudense de los rumores, de las especulaciones, AQU vamos a hablar con hechos, con información superíndice 3N contrastada y sobre todo con mucho respeto. Porque entendemos que se trata de personas reales, con sentimientos reales. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las historias de True S de los famosos, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Demet y Can, sus nombres resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a Erkenci Kwai, esa serie que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N a muchos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y claro, todos empezamos a fantasear con la idea de que ese amor que veíamos en la ficción superíndice 3N, se extendiera a la vida real. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que a su era. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, de mensajes cariu más menos osos, de miradas CU superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido. Los fans estaban superíndice 3 ricos, ilusionados con la idea de una relación superíndice 3N de ensueu más menos o. Pero como suele ocurrir, la realidad no siempre es como la pintan. Y precisamente esa discrepancia entre la fantasía y la realidad es lo que vamos a explorar en profundidad hoy. Vamos a ir más allá de las fotos de Instagram y las entrevistas cuidadosamente preparadas. Vamos a intentar comprender las dinámicas, las presiones y los desafíos que enfrentaron Demet y Can en ese torbellino mediático. Empecemos por el principio. Erkenci Kwai fue un fenus superíndice 3 meno mundial, un autocopyright boom. Demet y Can se convirtieron en estrellas de la noche a la mau más menos ana. La presión superíndice 3 en medio tica era enorme, constante. Cada movimiento que Aquan era analizado al detalle, cada palabra que Dequan era interpretada. Es importante recordar el contexto cultural y mediático en el que se produjo este fenómeno. Las series turcas tienen una enorme popularidad a nivel internacional, especialmente en países de habla hispana y en Oriente Medio. Esto significa que Demet y Can no solo eran famosos en Turquía, sino que tenían fans en todo el mundo, lo que multiplicaba la presión y la atención mediática. La serie se convirtió en un tema de conversación constante en redes sociales, con hashtags y fan accounts dedicados a la pareja protagonista. Esto, por supuesto, alimentaba aún más la fantasía de una relación real entre Demet y Can, y hacía que cualquier interacción entre ellos fuera interpretada como una señal de romance. Y claro, cuando dos personas están en el punto de mira de esa manera, es muy difícil mantener la privacidad, la intimidad que necesita cualquier relación superíndice 3N para crecer y consolidarse. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can eran muy superíndice 3 venes, estaban empezando sus carreras y de repente se vieron envueltos en un torbellino de fama y con diéresis copyright cito. La juventud es un factor clave en esta historia. Tanto Demet como Can estaban en un momento crucial de sus vidas, construyendo sus carreras profesionales y definiendo sus identidades personales. Ser catapultados a la fama de forma tan repentina debió ser abrumador, y probablemente afectó la forma en que se relacionaban entre ellos y con el mundo exterior. Imaginemos la presión de tener que lidiar con las expectativas de los fans, las exigencias de los productores, las constantes preguntas de la prensa y al mismo tiempo, intentar mantener una vida personal y privada. Es una tarea titánica, incluso para personas con más experiencia. Muchos rumores apuntan a que la relación superíndice 3N, tal y como la entendamos, nunca llegó superíndice 3 a ser una relación superíndice 3N romántica formal. Que la química que veíamos en pantalla era producto de su talento, de su profesionalidad, y que la cercanía que mostraban fuera de ella, era una estrategia de marketing para alimentar el interu copyright ese del público y mantener viva la llama de la serie. Esta es una de las teorías más extendidas, y no es descabellado considerarla.
La industria del entretenimiento a menudo recurre a estrategias de marketing para aumentar el interés del público y mantener la atención sobre sus productos. Crear la ilusión de un romance entre los protagonistas de una serie es una táctica común, ya que genera expectación y atrae a más espectadores. En el caso de Demet y Can, la química innegable que tenían en pantalla era un activo valiosísimo para la serie. Los productores, los representantes y los propios actores eran conscientes de esto, y es posible que hayan colaborado, consciente o inconscientemente, para alimentar la fantasía de una relación real. Esto no significa necesariamente que hayan mentido al público, sino que simplemente han sabido aprovechar la situación para beneficio de la serie. Su copyright, que esto puede sonar decepcionante para algunos, pero es importante ser honestos y realistas. En el mundo del espectáculo muchas veces se juega con las emociones del público, se crean expectativas que no siempre se cumplen. Y no estoy diciendo que Demet y Can lo hicieran a propósito superíndice 3 cito, simplemente digo que la presión superíndice 3N de la industria, las exigencias de los productores, pueden llevar a situaciones ambiguas. Es crucial entender que la realidad del mundo del espectáculo es muy diferente a la que vemos en la pantalla. Detrás de las luces, las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, hay un negocio muy duro y competitivo. Los actores y las actrices son, en última instancia, trabajadores que tienen que cumplir con las exigencias de sus empleadores. Esto a veces significa sacrificar su privacidad, su intimidad e incluso sus propios sentimientos. Por supuesto, no todos los actores están dispuestos a participar en estrategias de marketing que invadan su vida personal. Pero la presión para hacerlo puede ser muy fuerte, especialmente para aquellos que están empezando sus carreras. Otro factor que pudo influir en el desarrollo de su relación superíndice 3N, o en la falta de ella, fueron sus personalidades. Demet es una persona muy reservada, discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Can, por el contrario, es muy extrovertido, muy espontáneo, muy dado a compartir su dúa a dúa en las redes sociales. Las diferencias de personalidad son un factor importante a considerar en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. En el caso de Demet y Can, sus diferentes formas de ser podrían haber generado tensiones y malentendidos. Demet, al ser más reservada, podría haberse sentido incómoda con la exposición mediática constante y con la facilidad con la que Can compartía su vida en redes sociales. Can, por su parte, podría haber interpretado la discreción de Demet como frialdad o falta de interés. Estas diferencias, aunque aparentemente pequeñas, pueden tener un impacto significativo en la dinámica de una relación, especialmente cuando se vive bajo la lupa de la opinión pública. Además, hay que tener en cuenta que la fama puede exacerbar las características de personalidad. Una persona tímida puede volverse aún más introvertida ante la atención constante, mientras que una persona extrovertida puede volverse aún más exhibicionista. Estas diferencias en sus formas de ser, en sus maneras de afrontar la fama, pudieron generar tensiones, malentendidos. Al final, no todos encajamos con todos, y no hay nada de malo en ello. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás. La compatibilidad es un elemento fundamental para el éxito de cualquier relación. No basta con la atracción física o la admiración profesional. Es necesario tener valores, intereses y formas de ser compatibles. En el caso de Demet y Can, es posible que hayan descubierto que, a pesar de la química que tenían en pantalla, no eran compatibles a nivel personal. Y esto no es culpa de nadie. Simplemente significa que sus caminos estaban destinados a separarse. Lo importante es que ambos hayan sido capaces de reconocer esto y de seguir adelante con sus vidas de forma honesta y respetuosa. Después copyright S de Erkenci Kwai, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Demet protagonizó superíndice 3 otras series de con diéresis copyright cito, se consolidó superíndice 3 como una de las actrices queridas de Turquía. Can también copyright N continuó superíndice 3 su carrera, incluso probó superíndice 3 suerte en Italia, donde también copyright N cosechó superíndice 3 grandes logros. La separación profesional de Demet y Can después de Erkenci Kwai fue una decisión lógica y necesaria. Ambos necesitaban demostrar que eran capaces de triunfar por separado, que su éxito no dependía únicamente de la química que tenían juntos. Demet continuó trabajando en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más populares y versátiles del país. Can, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde también logró conquistar al público y construir una exitosa carrera.
Esta separación profesional les permitió crecer como artistas y demostrar su talento individual. Y aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Hace poco Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda preciosa, llena de amor, de felicidad, y Q Copyright N estaba entre los invitados. Lo adivinaron, Can Yaman. La boda de Demet Özdemir fue un evento mediático de gran magnitud. La prensa turca y los fans de todo el mundo estuvieron pendientes de cada detalle, el vestido de la novia, la decoración, los invitados. Y por supuesto, la presencia de Can Yaman fue uno de los temas más comentados. Su asistencia a la boda generó una ola de especulaciones y teorías entre los fans. Algunos lo interpretaron como una señal de que nunca había habido nada serio entre ellos, que solo eran buenos amigos. Otros, en cambio, lo vieron como un gesto de madurez, de respeto, de superar el pasado. Su presencia en la boda de Demet fue una sorpresa para muchos. Algunos lo interpretaron como una prueba de que nunca había habido nada serio entre ellos, que solo eran buenos amigos. Otros, en cambio, lo vieron como un gesto de madurez, de respeto, de superar el pasado. La interpretación de la presencia de Can en la boda de Demet es un asunto muy personal. Cada persona tiene su propia perspectiva y su propia forma de entender las relaciones humanas. Sin embargo, podemos intentar analizar este gesto desde diferentes ángulos. Desde una perspectiva pragmática, la asistencia de Can a la boda podría interpretarse como un acto de cortesía y profesionalismo. Ambos actores han trabajado juntos y han compartido una experiencia muy intensa. Es lógico que mantengan una relación cordial y que se apoyen mutuamente en momentos importantes de sus vidas. Desde una perspectiva más romántica, la presencia de Can en la boda podría interpretarse como una señal de que, aunque no haya habido una relación sentimental entre ellos, sí existe un vínculo especial y un cariño profundo. Quizás la química que tenían en pantalla no se tradujo en un romance, pero sí dio lugar a una amistad sincera. Desde una perspectiva más madura, la asistencia de Can a la boda podría interpretarse como un gesto de aceptación y de superación del pasado. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Su presencia en la boda demuestra que son capaces de dejar atrás cualquier rencor o resentimiento y de celebrar la felicidad del otro. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la imagen de Demet y Can juntos en la boda, sonriendo, abrazándose, nos habla de una relación superíndice 3N cordial, de un vínculo que, aunque no sea romántico, sigue siendo importante para ambos. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Demuestra que a pesar de las presiones mediáticas, las expectativas del público y las diferencias personales, Demet y Can han logrado construir una relación basada en el respeto, la amistad y el cariño. Su abrazo en la boda es un símbolo de madurez y de superación. Es una prueba de que es posible mantener una relación sana y cordial con alguien con quien se ha compartido una experiencia intensa, incluso si no ha habido un romance. Y eso, al final, es lo que importa. Que hayan podido mantener una relación superíndice 3N sana, respetuosa, a pesar de las presiones, de los rumores, de las expectativas del público. Que hayan sabido priorizar su bienestar, su felicidad. En un mundo obsesionado con el romance y las relaciones sentimentales, es importante recordar que la amistad y el respeto son igualmente valiosos. Demet y Can nos han dado una lección de madurez al demostrar que es posible mantener una relación sana y cordial con alguien con quien se ha trabajado y con quien se ha compartido una experiencia intensa. Su historia nos enseña que no todas las relaciones tienen que ser románticas para ser significativas. A veces la amistad y el respeto son suficientes. En resumen, la historia de Demet y Can es una historia llena de luces y sombras, de verdad y de ficción superíndice 3N. Una historia que nos enseña más o menos a que no todo lo que brilla es oro, que las relaciones humanas son complejas, que no siempre se ajustan a nuestros deseos. Pero también Copyright N es una historia que nos habla de amistad, de respeto, de superar el pasado. Es una historia que nos recuerda que la vida real es mucho más compleja y matizada que las historias de amor que vemos en la pantalla. Es una historia que nos invita a ser más comprensivos, más respetuosos y menos críticos con la vida personal de los famosos. Es una historia que nos enseña que al final, lo más importante es ser feliz y rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan, independientemente de si hay un romance de por medio o no. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante y esclarecedor.
Hemos intentado ser lo mu ese objetivos posible, basándonos en información superíndice 3n contrastada y evitando caer en rumores y especulaciones. Nuestro objetivo no es juzgar a Demet y Can, ni determinar si hubo o no una relación romántica entre ellos. Nuestro objetivo es analizar su historia desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el contexto cultural y mediático en el que se desarrolló, las presiones a las que fueron sometidos y las diferencias de personalidad que podrían haber influido en su relación. Queremos ofrecerles una visión más completa y matizada de su historia, que les permita formarse su propia opinión y extraer sus propias conclusiones. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright pensaban ustedes de la relación superíndice 3n entre Demet y Can? ¿Les sorprendió superíndice 3 verlos juntos en la boda de Demet? ¿Creen que hubo algo mu ayu de la amistad? Dejen sus comentarios. iOS a Q abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más y qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Además, nos permiten crear una comunidad de debate y reflexión en torno a temas que nos apasionan a todos. Así que no duden en compartir sus opiniones, sus ideas y sus experiencias en los comentarios. Estamos deseando leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con mu s historias, mu s análisis y mu s conversaciones interesantes. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla y para no celebrar la felicidad de los demás. Nos vemos pronto.